Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. A la sombra de la tendencia woke, somos testigos de una vuelta a prácticas iconoclastas de carácter violento. La figura del almirante Cristóbal Colón, que vivió entre los siglos XV y XVI, ha sido objeto principal de estos ataques. Son incontables los monumentos y estatuas derribadas y mancilladas. ¿La causa? Se dice que Colón fue un genocida o responsable del genocidio posterior que trajo supuestamente la conquista y colonización de América. En verdad, el descubrimiento, que algunos llaman encuentro de culturas, fue, desde el punto de vista científico, una hazaña histórica. Ella cambió el panorama mundial, promovió el comercio y la navegación y creó bases para el desarrollo de diversas ciencias: astronomía, náutica, física, geografía. Cristóbal Colón y sus marineros exploradores son responsables directos de ese gigantesco salto de la humanidad. Y para conversar sobre el tema del descubrimiento me acompaña el doctor en Ciencias Geográficas Manuel García de Castro, ex profesor titular de la Universidad de La Habana. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Comentando. Muchas gracias. Tenemos un tema interesantísimo, además, que ha tenido actualidad por la reacción que se ha tenido últimamente en torno a varias figuras históricas, ¿no? Entre ellas Colón, que digamos que fue sometido a una saña muy particular. Pero antes de esto quisiera preguntarle algo. Usted se ha especializado en geodesia y cartografía, ha tenido varios libros publicados, investigaciones, unos cuantos mapas también, me imagino que unos cuantos, pero además es aficionado a la historia, por lo menos a la lectura de la historia. ¿Qué me dice de esto último? Bueno, la historia es apasionante y yo lo tengo, a veces no me gusta la palabra, como un hobby, pero sí lo practico porque me gusta mucho leer historia. Es decir, no tengo una formación académica, pudiéramos decir, de historia, pero hay muchas cosas con respecto a la geografía en que la historia sí se solapan y se entrelazan, sí. Y eso es precisamente el aspecto de la historia que yo busco, y es lo que yo, al escribir este artículo, busqué. Por cierto, sí, no lo habíamos dicho, escribiste un artículo para la revista Cuba Geográfica. Correcto. Una de las revistas de geografía más importantes, por lo menos del sur de la Florida, ¿no? Que tiene repercusión en América Latina, sí. Y en el propio Estados Unidos. Como ya yo expresé en la introducción, últimamente ciertos grupos han estado revisando la historia, y en el caso, por ejemplo, del descubrimiento, han calificado a Cristóbal Colón de racista, de explotador, incluso han eliminado aquella celebración que me imagino que ambos vivimos en nuestra infancia y quizás adolescencia, del 12 de octubre como el Día de la Raza. La han eliminado y la han sustituido por el Día de la Resistencia Indígena, que, bueno, nos dice todo. A fin de cuentas, ¿hubo descubrimiento o hubo encuentro entre dos mundos? No, hubo descubrimiento, y además el encuentro de los dos mundos sí fue un hecho histórico. Y nosotros tenemos que ver que esta situación que se nos presenta ahora, de la destrucción de las estatuas de Colón en este caso, es un bochorno. Sencillamente es un bochorno, y yo pienso que los pueblos que reniegan de su historia, al fin terminan condenados a la destrucción, porque si destruyen su propia historia, se destruyen a sí mismos. El Día de la Raza no es un término que a mí me haya gustado porque se presta confusión. El Día de la Raza realmente se anunció, creo que en el año 1913, y lo que quisieron exponer con esa frase es que era la integración de la raza, y en cierta manera se vio como algo contrario a eso, o sea que no es un término desde el punto de vista para las personas que
pueden interpretarlo, que le den la interpretación Claro, correcta. estaban celebrando Hispanoamérica, Estaban, la unión de Europa en este caso de España, con esta parte del mundo, ¿no? claro, claro, es Hispanoamérica. así. Pero bueno, creo que antes del programa estuvimos hablando y tú me decías, no, hay que hablar de descubrimiento porque en definitiva sí hay una visión eurocéntrica y tú la validabas, ¿no? Sí, es una visión eurocéntrica. Cuando se habla de descubrimiento, y eso es otra cuestión que se puede hablar, pero en este caso a mí me gustaría más el término de la hispanidad en vez del término de la raza. Porque la hispanidad nos unió a todos y las culturas indígenas se fueron integrando y los conquistadores también tomaron muchos aspectos de la cultura indígena y lo incorporaron a la hispanidad. La hispanidad es un término mucho más amplio, mucho más aglutinador que el término de la raza. Insisto, en caso del descubrimiento, tú validabas la idea de que sí hubo descubrimiento y me hablabas algo de que habían sido los europeos quienes habían Sí, tenido la responsabilidad de mostrarlo y que, porque, bueno, pudiera decirte lo siguiente, ¿no? Se dice también que antes de Colón estos lugares estuvieron visitados, al menos tocaron tierra, vikingos tocaron tierra naves asiáticas, pero tú me señalabas que eso apenas tenía trascendencia. ¿Por qué? esa es la valoración mía del término. Es decir, es descubrimiento de América con respecto a Europa, porque el valor del descubrimiento es que trascendió. Estuvieron los vikingos en Terranova, en Newfoundland, estuvieron los vikingos 500 años antes de Colón. Hicieron incluso algunas aldeas, etcétera. No permanecieron allí, se fueron y en Europa nadie se enteró de eso. Es decir, fue una tierra más que ellos pisaron y que estuvieron como la continuación de las tierras que se le iban presentando mientras navegaban, pero no, ellos mismos no valoraron que habían descubierto nada nuevo. Si le vamos a dar qué seres humanos fueron los primeros que pisaron la tierra de América, llegaron a tierra de América, tenemos que darle el crédito a los asiáticos que cruzaron el estrecho de Bering y detrás cazando los animales que cruzaban durante la última glaciación. En la última glaciación el estrecho de Bering se cubrió de hielo y el paso era posible, es decir, no había una corriente de agua que dividiera Alaska de Siberia. Y los siberianos pasaron hacia Alaska, fueron los primeros pobladores hace quizás 11.000 años o algo por el estilo. No existe un hombre americano autóctono y ellos fueron los primeros pobladores. Bien, pero cuando yo decía de naves asiáticas me refería a etapas posteriores Sí, que también pudieron llegar. Me mencionaba. Pero lo específico, o sea, lo importante de esto es que el descubrimiento de América, que incluso Colón no lo reconoció, el descubrimiento de América da lugar a que no es, ¿cómo se llama? La trascendencia que tuvo. La trascendencia porque cambió realmente de una Europa o un occidente europeo que ya estaba en la fase final de la Edad Media y entró en la Edad Moderna. Es decir, marca muy específicamente el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Incluso algunos autores hablan de que fue la primera globalización y tú me decías que estabas de acuerdo. Sí, ahí empieza la globalización. Y ya un poco más adelante, con el rey Felipe II en España, que ya era España, es el primer imperio global del mundo. Ahora, vayamos a Colón. ¿Cuál es la visión, la valoración que tú tienes del almirante Cristóbal Colón desde el punto, sí, como navegante, pero desde el punto de vista, digamos, de la geografía, de las ciencias geográficas y de las ciencias históricas? ¿Qué valoración haces de Colón? Bueno, en primer lugar era, para mí, una persona que tenía un conocimiento muy profundo, o sea, un conocimiento
sobre la navegación. Y cuando digo navegación es que no era un simple marinero, es decir, que tenía la facultad de utilizar los astros para guiarse, para posicionarse, usar los mapas, era cartógrafo, es decir, que tenía una especie de base. Ya para esa época había instrumentos de navegación, ¿no? Sí, los había, pero muy rudimentarios. Lo que no había para el viaje que él hizo eran mapas. Los mapas eran mapas portuganos, que eran los mapas. ¿Tenía brújula? Sí, era el instrumento fundamental. ¿Astrolabio? Astrolabio, sí, pero el problema del instrumental, incluso si se utilizaba para un viaje transoceánico, Sí. no podía establecer una posición, pero no la podía referir a nada. Ya, claro. Es decir, no había tampoco mapas que tuvieran un sistema de coordenadas geográficas paralelos y meridianos, estaban en el medio del océano, no lo podían referir a la costa, es decir, que era, independientemente de que pudieran tener, por ejemplo, poder determinar la altura de un astro para saber la latitud, pero la referían a qué, no tenían. Ya, vamos a ver algunas imágenes que tenemos desde el principio, ¿no? Bueno, aquí tenemos una imagen de todo aquel proceso, sobre todo en el año 2020, que se fueron derribadas tantas estatuas, monumentos, no solamente en Estados Unidos, también en otras partes del mundo. Sí. Algo verdaderamente horroroso, ¿no? Es que algo vergonzoso, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, acá tú lo comentabas conmigo, estas son, digamos, pinturas, pura imaginación de cómo pudo ser el descubrimiento y que desde luego no... Sí, es muy imaginativo. Por ejemplo, una de las cuestiones que es la que más resalta es que este cuadro, creo que está en el Museo del Prado en Madrid. Este cuadro del desembarco de Colón, si uno lo mira de forma crítica, ¿no? Lo primero que salta a la vista es que en la expedición de Colón no iba ningún sacerdote, ni fraile, ni religioso. Ya. Es decir, ahí aparece, pudiera verse, digamos, como algo alegórico. Simbólico, alegórico, porque efectivamente buena parte del descubrimiento estaba basado en la fe y en, claro, por supuesto, en sumar a los habitantes de este mundo. Eso está claro. Además, Colón era muy religioso. Vamos a ver la siguiente. Y también Colón, vaya, desembarca ahí con zapatillas de ir a ver a la reina, ¿no? Claro, aquí lo mismo, sí, de Colón no se sabe cuál era el aspecto que tenía, pero este es uno de las tantas cuadros, pinturas, dibujos que se atribuye a la imagen de Colón, uno de tantos. Vamos a ver la siguiente. Es post-mortem. Exactamente. Sí. Vamos a ver. Por ejemplo, me decías algo, estas son las llamadas carabelas, ¿no? Que conocimos en la infancia, también han estado en las canciones de las tres carabelas, la Pinta, correcto, la Niña y la Santa María. Pero tú me hablabas algo en torno a que una de ellas nunca estuvo por estos lares. No es esto. Lo que hablaba yo es que de estas carabelas, y así le llaman en el establecimiento del puerto carabelas, pero solamente carabelas eran dos, la Niña y la Pinta, las dos más pequeñas. La Santa María era una carraca. Y la carabela que aparece con velas latinas, es decir, que no aparece con velas cuadras, sí, nada más que hace el trayecto con velas latinas desde el puerto de Palos hasta Islas Canarias. En Islas Canarias se arbola de nuevo. Ajá, y una transformación sí, y utilizan velas cuadras para poder hacer la travesía transoceánica. Ahora, que vaya a España ahora, sobre todo esta parte del sur de España, encuentra una imagen, un lugar, una especie de museo. El Museo de la Carabela. Ya, el Museo de la Carabela. Vamos a ver esa imagen. La siguiente. Ahí está. ¿Eso dónde está, doctor? Eso está en el río, el río Tinto. Ajá. En el río Tinto detrás aparece la Rábida, el convento de la Rábida, y ese se supone que era el lugar donde estaban apoderados estos barcos a la hora de salir. Sí, que esta es la réplica de lo que fueron esas naves que vinieron a América. Ahí se ve la Santa María mucho mayor y las otras dos que eran las carabelas, que eran las más marineras. Llama la atención, porque uno ve y sobre todo la gente que está, yo no he estado allí, pero me han dicho amigos que han visitado este sitio, que se ven tan pequeñas y uno no puede concebir cómo con naves tan precarias, por así decirlo, fueron capaces
de aventurarse hacia una tierra desconocida. Yo le llamo las cáscaras de nuez. Claro, sí, sí, efectivamente, así lo mencionaste en tu artículo. Sí. Por eso es más que una hazaña, era una cosa extraordinaria, ¿no? Abordado con una temeridad de la que ya no estamos acostumbrados. Eran temerarios. ¿Seguro? Eran temerarios. Y entonces yo, para poder ilustrar eso, utilizo en el artículo la imagen de un crucero, un mega crucero actual, como puede ser el Oasis, y le pongo las carabelas al lado. Seguro. Y es impactante. No, es que uno no se lo Es puede. impactante porque tienen prácticamente el tamaño de los botes salvavidas del. Claro que sí. del Vamos a ver crucero. la siguiente. Bueno, me has dicho ya ahora tu valoración de Colón como navegante, a lo que puedes sumar esto. Me decías que era un individuo, primero que tenía experiencia como navegante, que tenía formación como navegante, que no era un simple marinero, pero además que estaba en posesión de conocimientos, los conocimientos más avanzados de su época, ¿no? Uh-huh. En torno a la navegación y mapas, por ejemplo, este mapa. Bueno, este mapa no le dice, este es el Imago Mundi. Ya. Este mapa no le dice mucho a Colón. Ya. O sea, no le es de ninguna utilidad prácticamente. ¿Este no es el de Paolo de Pozzo Toscanelli? No. El mapa de Paolo de Pozzo Toscanelli es un mapa que hubiera sido bueno haberlo puesto, porque luego explico eso. Lo que saca Colón del Imago Mundi es el contacto, es decir, bibliográfico, con Alfragano. Alfragano era un cartógrafo y cosmógrafo persa. Ya. Y entonces todo esto gira en la forma y las dimensiones de la Tierra, que es la parte geográfica, geodésica que tiene el artículo. Ya. Que entonces, ¿cómo valoró Colón el tamaño de la Tierra? O sea, la forma, las dimensiones de la Tierra era lo fundamental. Y entonces la Tierra, por supuesto, cuando él iba a las discusiones con los sabios para poner su proyecto, para que le aprobaran su proyecto, sencillamente todas estas personas conocían que la Tierra era esférica. Era un conocimiento desde tiempo de Eratóstenes, es decir, 300 años antes de Jesucristo. Y entonces Eratóstenes había medido la Tierra. Y creo que, para no usar un número, sino un número redondo, ahora tenemos que la circunferencia de la Tierra es 40.075 kilómetros, y Eratóstenes tuvo alrededor de 40.000 y algo, falló por 1%. Vamos a ver el otro mapa que tenemos. Esta es la del cardenal de Aigli. De allí. Ajá, de allí. Uh-huh. Sí, pero él también tuvo conocimiento, por ejemplo, de los relatos de Marco Polo, ¿no? Sí, por supuesto. No estaban basados en la ciencia. Sí, bueno, los relatos de Marco Polo lo que nos da es la visión de las Indias. Ya. Y entonces una cosa que desgraciadamente no pude poner en el artículo por el espacio, es, la gente se pregunta, bueno, ¿y cuál era el problema de las Indias? Claro. El problema de las Indias, Marco Polo llama a las Indias todo lo que estaba al este del río Indo. Entonces, ahí cae toda Asia, hasta Japón. Japón, Zipango, Catay y Zipango. Todo eso está descrito por Marco Polo. ¿Qué es lo que le daba las Indias a la Europa occidental? Le daba las especies. Y entonces, fundamentalmente, entre otras cosas, la seda también. Era la ruta de la seda por la cual llegaban especies, porcelanas, toda una serie de artículos de lujo, sobre todo para la nobleza. ¿Pero por qué le sirvió a Colón los relatos de Marco Polo? ¿En qué medida ayudaron a Colón? ¿Los relatos de quién? De Marco Polo. De Marco Polo. Bueno, por las Indias. Por supuesto, describía las Indias. Colón estaba dirigiéndose a las Indias por otra vía. Estaba dirigiéndose a las Indias, viajando hacia el poniente. Ya. Y entonces los portugueses iban a las Indias viajando, estaban tratando de ir viajando hacia el Levante, o sea, hacia el Oriente. Claro, Colón nunca llegó a las Indias. No. Digamos que ese fue su gran error. No. El error que se le achaca a Colón, que es lo que yo estaba tratando de explicar ahora, era sobre la forma y las dimensiones de la Tierra. La forma y las dimensiones de la Tierra que se tenían en ese momento respondían en esa Europa
de ese momento a Ptolomeo. Y Ptolomeo calculó el tamaño de la Tierra, o sea, las dimensiones de la Tierra, un cuarto menor de lo que era. El mapa ese que no se pudo poner en este momento, que era el mapa ¿lo mencionó usted? Sí, la Paolo de Pozo Toscanelli. El mapa de Toscanelli. El mapa de Toscanelli está basado en la esfera de Ptolomeo. Y es el mapa que toma Colón fundamentalmente. Pero es que la percepción que se tenía de la Tierra más común en esa Europa, en los medios, vamos a decir científicos entre comillas, o sea, los medios más de todos los sabios, etcétera, que estudiaban todas estas cuestiones, era precisamente Ptolomeo. Sin embargo, la Tierra de Eratóstenes, que la midió prácticamente con iguales dimensiones a la actual, era la que muy semejante a la de Fragano. Y entonces, si se tomaban las millas itálicas con respecto a la Tierra de Ptolomeo, es lo que dicen el error de Colón. O sea, que tomó las millas itálicas en vez de las millas árabes. Pero eso no es culpa de él. Era, vamos a decir, la bibliografía que él tenía en ese momento. El estado de desarrollo de la ciencia en esos momentos. Vamos a ver ahí una imagen de la... A ver, ¿esto qué cosa es? No, esta es la ruta que venía Colón, que ahí se ve la flecha hasta que llega a la isla de Guananí. Y de la isla de Guananí, que él la denomina San Salvador, hasta que llega a desembarcar en la bahía de Bariay, que es donde está el pequeño circulito de eso. Ajá. Y que aquí hay una imagen más ampliada en forma de imagen satelital que el lugar donde desembarcó Colón en Cuba. Después se dirige hacia el poniente y llega más o menos en las inmediaciones de la bahía de Jibara, un poco más allá quizás, y entonces hace todo este recorrido hasta llegar a la punta de Maicí, de donde pasa a Haití. Aquí se ve una defección de la carabela Pinta, sin permiso de Colón, que está en la línea descontinua, se deserta y va hacia la isla de Babeque, que es la isla esa un poco mayor que aparece ahí, y no se encuentra con Colón hasta 2 meses después en lo que es la Española hoy. No, bien, muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen para preguntarte lo siguiente. Esta es la Rávena, ¿verdad? La Rábida, sí. Es la Rábida. Ahora bien, ¿cuál fue el papel de la Iglesia Católica, en particular, de estos sacerdotes que estuvieron allí, que acogieron a Colón en la Rábida, y en otros momentos también otros sacerdotes les prestaron apoyo? Sí, ¿cuál fue el papel de la Iglesia Católica en el proyecto del viaje del descubrimiento? Fundamental. Tienes que decir un poco alto. Sí, fundamental. Fue un papel fundamental, mucho. Desde su llegada al monasterio de la Rábida fue atendida por 2 frailes, Fray Antonio de Marchena y Fray Juan Pérez. Esos le dieron la acogida de Colón. Algunos autores dicen que llegó con su hijo, otros dicen que no, que el hijo se quedó en Portugal. Claro, por eso es intrascendente. Pero esos son intrascendentes. Claro. Pero bueno, ¿En qué consistió el apoyo? El apoyo fue en vincular a Colón con los reyes, porque ellos tenían un contacto, eran muy estos sacerdotes gozaban de mucho prestigio en la corte castellana, y estaba ahí en el lugar que se llamaba Santa Fe, que era un campamento que habían hecho cercano a Granada. Estaban ya prácticamente, tenían la ciudad de Granada rodeada, y casi a finales de la guerra de Reconquista. Nos están avisando que tenemos ya unos pocos minutos. Quisiera que me abordaran lo siguiente. Desde el punto de vista de la navegación, el viaje de Colón hizo aporte. ¿Cuáles fueron los aportes de Colón una vez que viene acá a las Américas? ¿Qué significó para la navegación?
Bueno, para la navegación, en primer lugar, lo primero que Colón descubre en su viaje es la rotación diurna de la estrella polar. Generalmente le llamamos estrella polar y pensamos que es una estrella que se llama así, pero es el nombre que tiene la estrella cuando ocupa esa posición. Y en ese momento de Colón, la estrella polar era Alpha Ursa Minori, que era una estrella que rotaba alrededor de la proyección del polo norte, que era lo que usaban los navegantes para situarse. ¿Algún otro aporte a la No, navegación? no, ese era grandísimo. Pero digo yo, si hay otro. Sí, claro, hay otro. El mar de los Sargazos, Ya. lo descubre. Muy bien. Los vientos. Bien. Los vientos alisios, o sea, cómo se comportaban los vientos alisios en alta mar, o sea, en el océano. Sí. Es decir, las corrientes marinas. Muy bien. Es decir, Colón hizo un gran aporte a la navegación. Y ahí hay otra cuestión. Si Colón era un lanero de origen, que no tenía nada que ver en una sociedad feudal, rígida, estricta, ¿de dónde sacó la base para poder asimilar todos estos conocimientos de navegación? Y eso es lo que pone en duda la hipótesis italiana de la patria de Colón. Ya. Ahora bien, ya como último, en el puntillazo final, ¿es Colón responsable de que a nosotros acá en las Américas, los habitantes originarios de las Américas, no les llamen de otra forma, sino indios, si los indios están en otro lugar? Absolutamente responsable, porque él cuando llega ahí, él trata de demostrar que había llegado a las Indias, cosa que era falsa. Y él siempre negó. ¿Se murió con esa idea? No es que se murió, él tenía la idea, él estaba claro. El problema era las capitulaciones de Santa Fe, que le daban toda una serie de privilegios, virreyes, etc., y estaban escritas de manera que eran efectivas cuando llegara a las Indias. O sea, que si él no podía reconocer que no eran las Indias porque perdía entonces... Perdía su privilegio. Ya. Pero en tan pocos minutos, creo que, bueno, 25 minutos, quizás un poco más, hemos aprendido muchísimo de Colón. Espero que el doctor nos pueda visitar en otro momento para ampliar de estos temas o de otros sobre la vinculación entre geografía, historia y otros conocimientos que nos permitan comprender las situaciones de nuestros días. Muchas gracias, doctor Manuel García de Castro, por venir al programa. Muchas gracias por tus explicaciones, también fundamentadas a los televidentes. Espero que hayan disfrutado del programa. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme. Ahí probablemente aparezca ahora la dirección del correo. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.